a todas, a todos por hacernos el honor de su presencia en este tercer diálogo, como ya se señaló, que impulsó por acuerdo unánime la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que a través de la Junta de Coordinación Política en Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales ampliara el diálogo, la discusión, el debate, el conocimiento, la socialización de una de las reformas estructurales más importantes en materia judicial de nuestro país en los últimos 150 años. Ponemos en este diálogo la raíz etimológica de la palabra. Ayer lo decíamos en Jalisco. Diálogo es, a diferencia de un término castellano común, diálogo significa la palabra, logos, palabra, la razón, la palabra razonada. El día es a través del diálogo con la palabra razonada, queremos expresarles a ustedes que el significado que impulsa la iniciativa del presidente de la República quiere, a través del diálogo, encontrar una mejor comprensión y socialización para que nos unamos en torno a un solo propósito. Convencidos de ello, esa discusión quedó superada. Este diálogo, este debate, su primer producto que podemos decirle a los mexicanos es que la inmensa mayoría de quienes han participado considera una posibilidad real la elección democrática de los integrantes del Poder Judicial. El cómo es lo que se está discutiendo. La periodicidad, profundizar en la idoneidad, la elegibilidad, que cada uno de los tres poderes responsables de la postulación emitan protocolos en sus convocatorias abiertas, que sean democráticas efectivamente y que tengan un profundo contenido técnico en el proceso de selección a quienes van a postular ambos poderes. Y el día de hoy tocamos la otra parte fundamental de esta iniciativa. En esta sede, en la que generosamente nos recibe la Cámara de Diputados del Estado de México, presidente del órgano superior de gobierno de la Junta de Coordinación Política, el presidente de la mesa directiva, y teniendo como testigo en la división republicana de poderes a quien hoy tiene la titularidad del Ejecutivo, que le tenemos un gran aprecio, cariño, reconocimiento por todo su significado en nuestro movimiento y por lo que hace como titular
del Poder Ejecutivo como gobernadora, nuestra querida amiga, la profesora Delfina. Gracias por su hospitalidad. Decirles que el día de hoy, el tema que vamos a analizar, que ayer de manera tangencial se revisó en Guadalajara, tiene que ver con algo que para nosotros es irreductible, que no está sujeto a discusión y sí a perfeccionamiento, la garantía del respeto a los derechos adquiridos de todos los trabajadores al servicio del Poder Judicial. Hay dos fideicomisos que están alojados fuera de ley, pero que están alojados con participación, aportaciones de los trabajadores en la Judicatura en la Judicatura Federal. En el Consejo de la Judicatura Federal hay dos fideicomisos, pero incluso ellos, el propio 10º transitorio de la iniciativa considera su respeto a las aportaciones y a los derechos adquiridos por los trabajadores. Vamos a profundizar en su redacción, así lo hemos platicado con los trabajadores al servicio del Poder Judicial y hoy estaremos atentos a su propuesta que le dé certidumbre a ellos sobre este derecho adquirido. Bien, vamos. Y el día de hoy discutiremos sobre los fideicomisos, 14. De esos 14, 13 están fuera de ley. Y vamos a debatirlo, porque tenemos que ajustarnos a lo que establece el 127 constitucional. Tenemos que garantizar que la ley de remuneraciones, que de alguna manera reglamenta lo que establece el 127, garantice que ningún servidor público en el ejercicio de su cargo, de su desempeño, gane más que el presidente de la República. Venimos a dialogar, estamos abiertos, es la disposición, es la voluntad política de nuestro movimiento, impulsada por Claudia Sheinbaum, y agradecemos la hospitalidad, la generosidad de recibirlos. Muchísimas gracias. El tema que ahora nos ocupa en este foro tiene que ver con la austeridad, fideicomisos y derechos de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Y respecto a ello fijaré la posición jurídica y política. En principio afirmaré categóricamente que los derechos laborales de las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que correspondan considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral, es decir, todos los derechos y las conquistas laborales de los trabajadores por disposición constitucional estarán a salvo. La propuesta de reforma, esta propuesta de reforma establece que luego de que ésta sea aprobada, se llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, los fideicomisos, los mandatos, los contratos análogos que no se encuentren previstos en una ley secundaria. Así también se establece un plazo de 90 días para enterar la totalidad de los recursos remanentes con dichos instrumentos. Los recursos serán concentrados en la tesorería de la Federación. Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los 1,600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculte esta responsabilidad, pudiera erogarse entre 3,000 y 3,500 millones de pesos la elección, por única ocasión. Se podría destinar incluso
por excepción a este propósito, parte de los 23,000 millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser enterados a la tesorería. Para nosotros la austeridad sí es un deber, sí es una política de Estado. Desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, la mayor parte de los órganos del Estado así lo hemos asumido, con excepción del Poder Judicial y de órganos autónomos. Con estos órganos del Poder Judicial consideramos que se está violando la disposición contenida en el artículo 127 de la Constitución respecto de las remuneraciones de todas las personas servidores públicas que están en funciones. De existir mayores ingresos, salarios y prestaciones que los devengados por el presidente, una vez que hubieran iniciado la vigencia de la reforma constitucional, los montos deberán ajustarse a los parámetros establecidos de esta disposición. La reforma establece también que los ministros y las ministras de la Suprema Corte que concluyen su encargo no serán beneficiados con el haber de retiro. La gente nos pregunta ¿qué es el haber de retiro? El haber de retiro es el salario al 100% los primeros 2 años y el 80% los siguientes años hasta su muerte. Es decir, el total del sueldo tabular de los ministros es de 300,000 pesos aproximadamente, que se integra por sueldo base, más compensación garantizada y previsión social. El haber contempla también el aguinaldo, 568,000 pesos, que representan 40 días de sueldo, a pesar de ya no estar en activo. Un seguro de vida por 12 millones de pesos para los ministros y ministras y su cónyuge. Además, se contempla un pago por defunción de 1,189,000 pesos de ayuda para gastos funerarios. Un pago por riesgo de 640,000 pesos durante los primeros años. La prima vacacional de 95,474 pesos, que representan 10 días de sueldo durante los primeros años. Es decir, a pesar de estar en retiro, gozarán de una prima vacacional y su sueldo tabular. El derecho a contar con 5 personas como personal de apoyo, incluyendo choferes, 2 choferes de servicio y 3 técnicos de distinta categoría, pagados por el erario de la Corte, del Poder Judicial. Reembolso de la compra de los medicamentos, cuales sean. Reembolso total. Además de las 5 personas de apoyo, incluyendo 2 choferes, otras 5 personas para seguridad, a pesar de no estar en funciones, y pagadas por el erario. Derecho de 2 vehículos Suburban blindados, de aproximadamente 3 millones cada Suburban, que acumulan 6 millones. Apoyo para gasolina de 22,000 pesos mensuales. Reembolso de cualquier pago por mantenimiento de las 2 Suburban en los primeros años. Apoyo para el pago de peaje en autopista, a pesar de estar en retiro y no tener viajes programados. Aparte de otros respaldos que como ministros en retiro tienen en los aeropuertos, en los restaurantes, en servicios. Con el inicio de la vigencia de la reforma constitucional, las ministras, los ministros que terminen su encargo no recibirán pensiones vitalicias ni haberes de retiro, como actualmente ocurre. Entiendo lo que aquí se ha expresado, cómo el legislador puede conciliar los derechos adquiridos y la aplicación de la reforma. Lo mismo pasa con las pensiones complementarias de magistrados y jueces, en donde, como resultado de la pensión complementaria, por ejemplo, en el caso de magistrados y de jueces, son 143,000 pesos, ellos solo reciben el 60%, pero por la pensión del ISSSTE
reciben 33,000 pesos por mes. Y por la pensión complementaria reciben 52,000 pesos. Es decir, en el caso de jueces de distrito, 33,000 pesos de la pensión del ISSSTE y 78,000 pesos de la pensión complementaria. Todos los jueces de distrito y magistrados gozan de esta prebenda. ¿Cómo conciliar sus derechos adquiridos? Es lo que estamos intentando construir con imaginación y justicia los legisladores en estos foros de debate. Concluyendo, las remuneraciones de las personas servidoras públicas en funciones, en tanto del Poder Judicial de la Federación como de los poderes judiciales de las entidades federativas, no podrán ser mayores que las establecidas para el presidente de la República o presidenta, como es el caso. En el caso de las entidades federativas y sus legislaturas locales, una vez aprobada la reforma, tendrán un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a las leyes locales. Es decir, señor presidente del tribunal, aquí en el Estado de México, iba la austeridad también para ustedes. Saludos.